Buenas, buenas, qué bueno estar nuevamente con ustedes en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el Corazón, como siempre con la palabra de Dios. Estamos viviendo en este tiempo en la iglesia, celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y precisamente queremos hablar hoy de Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 4, que Dios da una orden a los apóstoles de que los esperen, de que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen allí al cumplimiento de la promesa, pues dice el Señor desde el mismo capítulo 16 de Juan: y enviaré el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador. La promesa del Espíritu Santo, también del cual el Señor cita en ese capítulo 7 de Juan, sobre el cual dice que del que crea correrán ríos, ríos en abundancia, ríos de bendición, de esa agua que el Señor había prometido, que estaba prometiendo, que prometía el agua de vida, el agua abundante, que hace simbolismo, representación del Espíritu Santo. Y nosotros recordamos en estos tiempos en que la iglesia celebra 50 años de la renovación carismática, 50 años de esa primera vivencia allí en Estados Unidos, de esa pequeña comunidad de jóvenes que se reunieron para orar, para obtener esa vivencia del Espíritu Santo, y comenzaba ese signo tan maravilloso, manifestarse el Espíritu Santo, como en aquel primer Pentecostés, ¿no? Con las lenguas de fuego, con la oración, las lenguas que comenzaron a darse en toda la comunidad, y que hacía una manifestación sobrenatural también, que recordamos que el lugar retemblaba allí, donde se manifestó el Espíritu Santo como un viento impetuoso, un viento huracanado, escribe la palabra en este evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 1 y 2, donde se habla de esa venida del Espíritu Santo. Y es importante entender que al hablar de Espíritu Santo, pues recordando palabras del padre Emiliano Tardif, el eterno desconocido de la iglesia, refiriéndose al padre Emiliano Tardif en su época a la falta de conocimiento que muchas veces tenemos del Espíritu Santo. La teología de la enseñanza, doctrina de la iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Santa. Y quiero recordar esta parte de persona. El Espíritu Santo es persona. El Espíritu Santo tiene la misma grandeza, manifestación, presencia del Padre y del Hijo, porque a veces tendemos en nuestra mente, en nuestro criterio, a menguarlo, a hacerlo menos o a hacerlo impersonal, o sea, sin persona alguna, sin característica personal. Pablo lo lleva a entender de una manera muy particular cuando nos invita a no contristar el Espíritu Santo, a no entristecer al Espíritu Santo, y dice a causa del pecado. Por eso quizás una de las partes que comenzamos a tocar en este tema es lo que normalmente vemos en las iglesias como los símbolos del Espíritu Santo: la paloma, el fuego, el agua, signos concretos de la presencia del Espíritu Santo, porque así en la Biblia lo relata. Por ejemplo, en el pasaje aquel del bautismo del Señor en el Jordán, donde se dice el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y hay quien presta testimonio, y su testimonio es válido, dice la Escritura, de que fue así como se manifestó el Espíritu Santo. Pero no es porque el Espíritu Santo sea una paloma, es un signo visible como se manifestó. La Escritura nos habla también de ese viento huracanado, ese viento impetuoso del Pentecostés. También lo habla en la suave brisa que toca allí al profeta que estaba allí escondido esperando el paso del Señor. La columna de fuego del Antiguo Testamento, la nube en la tienda de David, son signos del Espíritu Santo, y no por ello quiere decir que sea pues propiamente el Espíritu Santo, pero siempre recordaremos esta enseñanza de la iglesia: tercera persona de la Trinidad Santa. En el contexto siempre de las celebraciones vemos que en la iglesia, como les decía, colocan una paloma, ¿no? y 7 ramales que salen de él, citando los dones de santificación expresos en el libro de Isaías 11. Leemos ese texto y dice de esta manera: saldrá un nuevo retoño del tronco de Jesé,
Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Estos carismas, dones que expresa son 7, de los cuales cita esta palabra, son 7 carismas o dones, los cuales nosotros conocemos como los dones de santificación. Son los dones que nos llevan propiamente a la santidad. También encontramos en un texto bíblico del libro de Corintios, en la primera de Corintios, capítulo 12, los que llamamos dones de servicio, que son 9, donde habla también de la sabiduría, de la palabra de conocimiento, palabra de ciencia, del don de la sanación, del don de la fe, del don de los milagros, el don de discernimiento de lenguas, el hablar lenguas, el interpretar las lenguas y el don de discernimiento de espíritus, que la misma iglesia nos enseña son dones dados por gracia del Señor, por el Espíritu del Señor, a quien quiera darlos para bien de la iglesia, para crecimiento de la iglesia. Encontramos también en ellos el don de la profecía, entre esos 9 dones y carismas. Y estos dones pues, los llamamos de servicio, los conocemos. Y encontramos también en un texto bíblico del libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 en adelante, los que son conocidos como frutos del Espíritu Santo. Leemos textualmente 5:22 de Gálatas. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Esos también son 9 frutos del Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver, hay una cantidad de cosas de las cuales podemos hablar y debemos hablar del Espíritu Santo. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. En la iglesia hemos sabido que la manera de acceder a la paternidad de Dios y a el derecho del reino de los cielos es a través del agua y del bautismo. Es ese el mandamiento que el Señor da, precisamente si leemos en los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 20, en algunos otros evangelios al terminar, ya después de que el Señor resucita, se manifiesta en medio de los apóstoles, Él les da una orden de ir a ser discípulos de todas las naciones y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndolos hijos de Dios. Este es el bautismo que nosotros llamamos bautismo del agua. Es ese bautismo que como gracia de Dios nos comunica primero el perdón de los pecados, ¿no? La remisión de todos los pecados, el pecado con el que hemos nacido, es el pecado de que todos nosotros hemos heredado de nuestro padre Adán, de nuestra madre Eva, esa herencia de pecado que todos hemos tenido, ese bautismo que se da para remisión de los pecados y que nos constituye como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Y allí la enseñanza de la iglesia nos da a entender que recibimos 3 gracias en este sacramento del bautismo, de ser un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. Encontramos dentro de la enseñanza de la renovación carismática, dentro de la formación de este venida del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu o el bautismo espiritual, que no es igual al bautismo en agua, ese primer bautismo que recibimos. Este bautismo no es tampoco una excepción a la regla, es un acto de fe y es una gracia particular en la cual muchas personas, dentro de su vivencia particular, dentro de la renovación carismática y dentro del nacer, de ese nacer nuevo del cual habla el Señor. Si recordamos el Evangelio en esa entrevista del Señor con el anciano Nicodemo, le dice el Señor, le dice a Nicodemo en sus propias palabras, dice: te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos, hablando del bautismo. Y le recuerda al sacerdote, ¿cierto?, al anciano Nicodemo, que hay que nacer de nuevo. Al cual la pregunta de Nicodemo es: ¿cómo uno siendo viejo puede volver al vientre de su madre? Es cuando el Señor habla del nacimiento espiritual o el de nacer espiritual, ¿no?
porque muchos de nosotros hemos recibido la gracia bautismal y todo aquel católico que ha sido bautizado tiene esa gracia bautismal, pero jamás la renovamos, jamás entramos como en esa tónica de que somos bautizados hijos de Dios. Entonces por eso cuando encontramos a ese Pedro tan lleno de Espíritu Santo, tan ungido de Espíritu Santo, y habla ahí en el capítulo 3 de lo que ha pasado con Jesús de Nazaret, cómo había pasado haciendo bien, obrando el bien, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el mal, cómo lo habían matado, lo habían crucificado, pero comienza a dar ese anuncio, esa anuncio del reino de los cielos que la iglesia nos da a conocer con la palabra querigma, que es propia de anuncio o el que anuncia, ¿no? El que anuncia la buena nueva. Y en ese anuncio Pedro abre el entendimiento de todo aquel que le escucha para exhortarle a esperar, a recibir el Espíritu Santo, a buscar recibir el Espíritu Santo. Y en algunos capítulos más adelante de los Hechos de los Apóstoles encontramos una narrativa muy particular, donde el apóstol pregunta a la comunidad si han recibido el Espíritu Santo. Y la misma comunidad se manifiesta como ignorante diciendo, pero no hemos sabido nada de Espíritu Santo, no hemos recibido ninguna enseñanza al respecto, ni sabíamos que existía Espíritu Santo. Y precisamente encontramos una parte muy importante entre los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro predica en casa de Cornelio una manifestación maravillosa de cómo desciende el Espíritu Santo, ¿no? Y todos los que están allí reciben el Espíritu Santo y prorrumpen a hablar en lenguas. Se realiza un segundo Pentecostés, podríamos decirlo así, una segunda unción, a esa que ya se había dado en medio de los apóstoles allí en el cenáculo cuando estaban encerrados por miedo. Y el Espíritu Santo penetró, ¿no? Entró allí, dice, sin prorrumpir, sin abrir puerta alguna, sin nada, se manifestó en medio de ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y allí en casa de Cornelio pues desciende el Espíritu Santo. También encontramos algunas partes ya de los mismos Hechos de los Apóstoles, que es hermoso este libro de los Hechos de los Apóstoles porque habla de una experiencia que tiene pues también Pablo al predicar, al evangelizar, cómo comienza a motivar a todas y cada una de esas comunidades y grupos ya existentes a los cuales llamarán iglesias, de recibir el Espíritu Santo, particularmente en Corintios donde el apóstol Pablo, ¿no?, hace una catequesis muy, muy hermosa, invitando a todos a ambicionar, a recibir los carismas y los dones del Espíritu Santo. Y ya se comienza a hablar en este capítulo 12 de una manera más concreta, como más aterrizada, podríamos decir así, de quién es el Espíritu Santo, qué obra el Espíritu Santo, cuáles son los carismas. Y Pablo es precisamente quien comienza a hablar de los ministerios y los carismas, los dones. Y encontramos entonces ese relato del cual hablamos al comienzo, que es los carismas de servicio, los carismas que se dan por gracia de Dios, por misericordia de Dios, como cumplimiento a esas promesas que ya desde antiguo, desde el libro de Oseas, ¿no?, cuando habla el Señor allá en el capítulo 2 de derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, y habla de que vuestros hijos tendrán sueños y vuestros ancianos tendrán visiones. Y bueno, habla de unas maravillas impresionantes, ¿no?, del tiempo en el cual vendrá el Espíritu Santo. Y es nuestro Señor Jesucristo quien a través de los evangelios nos habla con frecuencia sobre el Espíritu Santo, al cual pues Él le da un nombre particular, ¿no?, Paráclito, Consolador. Paráclito, que significa abogado, intercesor, es una de las expresiones que el Señor usa con frecuencia sobre el Espíritu Santo. Y es importante ver que este Espíritu Santo, que nosotros quizás sabemos, a veces como que lo ignoramos, a veces como que tenemos una idea errónea o de pronto unas ideas muy equivocadas, ¿no? Y quizás hemos llegado en una contradicción a malentender la acción del Espíritu Santo por las iglesias protestantes, evangélicas, algunas comunidades, ¿cierto?, que de pronto pues han hecho una manifestación o realizan unas manifestaciones particulares de lo que es el Espíritu Santo. Y mucha gente se confunde a veces y llega a pensar que esto es una enseñanza o una teología de iglesias protestantes. Realmente no es así.
en la enseñanza doctrinal de la Iglesia. Y si nosotros tenemos la posibilidad de ver el catecismo de la Iglesia Católica, vamos a encontrar una enseñanza maravillosa sobre la persona del Espíritu Santo. Y entonces, pues, recordando las palabras del Padre Emiliano Terrín, debemos hacer al Espíritu Santo el más conocido y no el eterno desconocido de la Iglesia. Es importante entonces entendamos que el Espíritu Santo es la gracia, el don y el regalo de Dios para todos nosotros los creyentes. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Hablando de este tema de Espíritu Santo, leemos una parte del libro de la Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, llega lo nuevo. Esta expresión del libro de Corintios nos habla de que también inclusive debemos comenzar a vivir una espiritualidad nueva, una espiritualidad viva, una espiritualidad eficaz, como todo lo de Dios. Porque muchas veces nosotros nos encerramos en una costumbre, en un hábito, en una religiosidad, en una costumbre quizás meramente de culto, sin ir allá a una verdadera adoración. Dice el Señor en uno de los evangelios, dice: y vendrán tiempos en que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y es verdaderamente ese el propósito de la experiencia en la renovación carismática. Por eso que es importante que podamos disfrutar de esa experiencia tan hermosa a través de muchas comunidades y grupos de oración. Y en la diócesis de Zipaquirá contamos con un mover del Espíritu Santo de una manera maravillosa. En algún momento estaba el padre Luis Sabino, director ahora es el padre Alejandro, el director de la renovación carismática. Es ese asesor acompañante que ha delegado la diócesis muy sabiamente para el manejo de los grupos y comunidades de renovación carismática. Y es importante entender que este regalo que Dios da en estos tiempos a esta iglesia es el que está moviendo el Espíritu Santo. El Señor ha estado todo el tiempo en la iglesia, ha estado durante estos siglos en que la iglesia ha estado caminando en Cristo por voluntad del Señor, como ese viento que mueve la iglesia, como ese empuje, ese motor de la iglesia que es el Espíritu Santo. Y yo quiero invitarlos a que cada día nos dejemos llenar más de la presencia del Señor, que pidamos al Señor. Bien dice la oración, enseñanza: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Dejemos que eso se realice en cada uno de nosotros. Debemos invitarlo a que tengas una experiencia con el Señor a través de los grupos y comunidades de renovación carismática. Ya este domingo tenemos la experiencia de con la comunidad de María Intercesora, el Osana, que lo hacen todos los años. Un encuentro maravilloso, los invitamos a participar a través de la comunidad o la librería religiosa cerca a la Capilla del Sagrario. Ahí pueden conseguir la boletería. Que no se pierdan este congreso maravilloso de Osana. Todos los encuentros de la renovación carismática. Prontamente vendrá nuevamente congreso de la renovación carismática para Zipaquirá, ya el tercero. Y vale la pena compartir toda esta experiencia en las comunidades de grupos de oración. Queremos invitar a esos grupos de renovación carismática a hacer suyo este programa, a participar, a compartirnos de sus actividades, a compartir con nosotros todos sus datos e información para que pues sean muchos más personitas llegando a estos grupos y comunidades de oración. Ahí está la comunidad de oración Jesús Misericordioso del barrio La Concepción, los martes en la mañana, viernes en la noche, al servicio de toda la comunidad, carrera tercera 411. Tenemos grupos de oración ahí en la parroquia de San Rafael, ahí en la iglesia de Lourdes, en la noche del martes, en la noche, ahí a las 7 de la noche está nuestro hermano Fernando con su comunidad de oración. Tenemos tanto mover del Espíritu Santo y no podemos dejar apagar esa llama. Como bien recomienda el apóstol Pablo a Timoteo, hay que reavivar el don de Dios que nos ha sido otorgado por imposición de las manos, por la adoración del pueblo, por la oración de los sacerdotes. Queremos dejarte esto en el corazón, no estás solo. Dios ha enviado un paráclito, un consolador. Dios ha enviado su Espíritu Santo sobre la iglesia. Seguiremos hablando en otros temas, en otros programas, este mismo tema maravilloso. Hay mucho que hablar de la renovación carismática, sus ministerios de sanación, de liberación, sus ministerios de evangelización, los dones y carismas que se manifiestan con la danza, teatro, música, todo lo que es el mover del Espíritu Santo. Hacemos llegar un abrazo a todos nuestros hermanos de las comunidades de renovación carismática de Zipaquirá, a nuestro hermano Ricardo allí en la predicación e información, allí en el salón comunal de la comunidad
de la parroquia de San Rafael, ahí en los salones, los martes en la noche, 7 de la noche, hay curso de renovación carismática para los que quieran asistir, la enseñanza y doctrina sobre el Espíritu Santo en la iglesia. Queremos hacerles llegar a todos ustedes un mensaje de bendición en el nombre de Jesús. Clamen al Espíritu Santo, pídanle al Señor. Bien dice el Señor, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Que Dios los siga con mando de bendición, que Dios siga derramando su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros para gloria de su nombre. Hasta un próximo programa.